Saludos a todos. A continuación podrán escuchar el seminario sobre el marco legal sanitario venezolano que fue presentado el 28 de octubre de 2021 por Miguel Ángel Antolines, Rafael Brea, Samuel de Lima, Linda Prato y mi persona Ana Ascanio, estudiantes de la sección K de quinto año, como parte de las actividades de la Cátedra de Salud Pública del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Escuela Luis Racetti de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Por dificultades técnicas no fue posible hacer la transmisión en directo ni la grabación de esa presentación original, por lo tanto, a continuación escuchan la regrabación. El contenido del seminario aborda en primer lugar la pirámide de Kelsen, en segundo lugar las disposiciones constitucionales, en tercer lugar la Ley Orgánica de la Salud, en cuarto lugar otras leyes nacionales y en quinto lugar la norma supranacional. Hans Kelsen fue un filósofo y jurista austríaco que desarrolló un modelo jurídico en forma de pirámide, que busca eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica. La pirámide de Kelsen es un gráfico en forma de pirámide que representa la jerarquía de las leyes en un modelo escalonado. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes superiores no pueden ser modificadas por las leyes de abajo. Este modelo se divide en tres niveles: el nivel fundamental, el nivel legal y el nivel sublegal. En el nivel fundamental se encuentra la Constitución como la suprema norma de un Estado, y esta premisa deriva del fundamento de que todas las demás normas se deben ubicar por debajo de esta. No hay nada que pueda modificar la Constitución como tal, no hay ninguna otra ley ahí. El siguiente nivel es el legal y se encuentran las leyes orgánicas y especiales, seguido de las leyes ordinarias y decretos de ley. Las leyes orgánicas se utilizan para organizar los poderes públicos y desarrollar los derechos constitucionales, como por ejemplo en la Ley Orgánica de la Salud, la LODNA, y entre otras. A esto le siguen las leyes especiales, que son la facultad de legislar que tiene la Asamblea Nacional para normar determinada materia, como por ejemplo está la Ley de las Universidades, Ley del Servicio Comunitario y Ley del Ejercicio de la Medicina. Y por último tenemos los códigos, que son leyes que reúnen sistemáticamente a las normas relativas a determinada materia. Tenemos también las constituciones estadales y ordenanzas municipales. Luego seguimos con el nivel sublegal, en donde encontramos los reglamentos. Debajo de estos, las ordenanzas. Y finalmente, al final de la pirámide tenemos las sentencias. Los reglamentos se consideran actos administrativos de efectos particulares emanados por el órgano representativo de la rama ejecutiva de cualquiera de los poderes públicos, nacional, estatal o municipal. Los decretos ejecutivos son actos administrativos, pero esta vez de efectos generales, dictados por los entes ejecutivos de cualquiera de las ramas del poder público, siempre y cuando esté en atribución de sus facultades legales. Y los acuerdos son actos administrativos de efecto particular, pero esta vez emanados por el órgano representativo de la rama legislativa del poder público. Es importante destacar que a medida que nos vamos acercando a la base de la pirámide, se va haciendo más ancha, lo que quiere decir que hay un mayor número de normas jurídicas, pero de un peso no tan alto como yéndose hacia el vértice de la pirámide. La pirámide está diseñada para que las leyes del nivel inferior no puedan modificar las del estrato superior. Por ejemplo, un decreto presidencial no puede, y no debería, mejor dicho, modificar alguna ley de la Constitución, o no podría estar en contradicción con esta. Entonces, si podemos llegar a tener algún inconveniente, ya que estos decretos ejecutivos fueron implementados con la Constitución del 99. Ahora vamos a hablar de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial en 1999. Nos vamos a enfocar en los artículos que van desde el 83 al 86 y haremos pequeñas menciones de aspectos relevantes de otros artículos. Haciendo un pequeño recuento histórico, desde la Constitución de 1947 se instituyeron los derechos a la salud, donde el Estado tutelaba la protección y el mantenimiento de la salud pública, responsabilizándose de la prevención de cualquier circunstancia que pudiese afectar la salud de sus ciudadanos y curar así a los que estuviesen enfermos.
De esta manera, el derecho a la salud se caracterizaba formalmente como 1. Un derecho natural, inherente a ti mismo por ser un humano, independientemente de tu condición social. 2. Asistencial y curativo para las enfermedades. Y 3. Es un derecho que se prestaría en hospitales a construirse por el Estado. Ahora, en 1961, con las reformas de 1983, se estableció que a las personas se les debía brindar protección y mantenimiento de la salud pública, además la provisión de los medios de prevención y asistencia a quienes carecieran de los medios para procurársela, es decir, a quienes no pudieran asegurar su salud. Además, todos deben respetar las medidas sanitarias que se establezcan por la ley dentro de los límites de respeto a la persona humana. Esto era un aspecto bastante interesante, ya que de ahí nace también de que no solo tenemos un derecho, sino un deber. Ahora, en la Constitución de 1999, en su artículo 83, se reconoce a la salud como un derecho social fundamental y se estableció la obligación del Estado de garantizarlo a todas las personas sin distinción alguna, como parte del derecho a la vida, así como lo veremos en la siguiente lámina. Aquí tenemos al artículo 83, el cual, aparte de establecer que el derecho a la salud es un derecho social fundamental, también establece que el Estado debe promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo, así como el acceso a los servicios. Además, establece que no solo tenemos que la salud es un derecho, sino que también nosotros tenemos el deber de participar activamente en su promoción y defensa, así como cumplir con las medidas sanitarias que se establezcan en la ley, no solo en la ley nacional, sino también de acuerdo a los tratados y los convenios internacionales a los que la República se encuentre suscritos. En esta lámina también podemos ver un pequeño extracto de un mandato de la Sala Constitucional que salió a partir de una solicitud de amparo de una persona privada de libertad, donde se consideraba que no se le estaban prestando los servicios de salud, de atención de salud suficientes para garantizarle este derecho. Aquí podemos leer que es del Estado una obligación garantizar su aseguramiento y no restringiéndose a la salud física, sino que ésta abarca y se extiende a la salud mental y psíquica de cada ser humano. A pesar de que no contemplemos el aspecto de la salud mental en la Constitución, es un mandato de carácter de la Sala Constitucional. En la siguiente lámina podemos ver que el derecho a la salud contempla no solo atención de hospitales médicos y protección de la salud, sino que todo esto se deriva en derecho a la prevención y el tratamiento médico de enfermedades, acceso igual a los servicios de salud, acceso a medicamentos, participación en las decisiones relacionadas con la salud, no discriminación en la prestación de servicio como en la atención de servicio, entre otros. Esto también es un extracto de un mandato de la Sala Constitucional debido a una solicitud de amparo, este caso por una mujer a la que se le había retirado su seguro de salud debido a que se encontraba de reposo. Entonces ella, para hacer valer su derecho, hizo este reclamo, esta solicitud de amparo, para que así el empleador, el patrono, le continuase los derechos, la prestación del seguro de salud. En la siguiente lámina vamos a encontrar el artículo 84. En este artículo podemos destacar 4 cosas. La primera, el Estado ejercerá la rectoría y gestionará el Sistema Público Nacional de Salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo. Este es el Sistema Público Nacional de Salud, que comprendería 5 instituciones: la Sanidad Militar, el Ministerio de Salud, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el IPASME, y los organismos de salud dependientes de las alcaldías y gobernaciones. Además, esto debe estar regido por principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad, es decir, con el objetivo de hacerlo accesible para todo el mundo. El sistema público de salud también debe darle debe darle prioridad a la promoción de salud y a la prevención de las enfermedades. Esto nos habla un poco de un aspecto de la medicina preventiva que debemos tener desde un punto de vista constitucional. Y finalmente se destaca la
no privatización, el impedimento de privatizar la salud pública, debido a que los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. Luego tenemos el artículo 85, en el cual habla de la obligación del Estado de financiar el sistema público de salud. Además, para esto debe garantizar un presupuesto que permita cumplir los objetivos de las políticas sanitarias. Esto es interesante porque a pesar de que se le asigna un presupuesto, tenemos que ver que, por ejemplo, en 2017 del gasto público total, solamente un 1.37% fue destinado a cumplir objetivos de la política sanitaria. Así podemos ver que en 2017 el promedio del Producto Interno Bruto que se le destinó a la salud en Venezuela fue apenas del 1,41% del Producto Interno Bruto. Esto es relevante e importante, ya que solamente estamos por encima de Haití en cuanto a la asignación del Producto Interno Bruto a aspectos sanitarios, y esto, si lo comparamos con toda Latinoamérica, resulta que estamos muy abajo. Continuando, tenemos que el trabajo para garantizar este derecho a la salud debe ser interdisciplinario e interinstitucional, como se establece en este extracto del artículo, donde dice que en coordinación con las universidades y los centros de investigación se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales técnicos y técnicas y una industria nacional de producción para insumos de la salud. Finalmente, se establece que el Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud. Esto simplemente establece una normativa que rige las instituciones de salud. Por ejemplo, el Estado, una de las atribuciones que puede tomarse el Estado es establecer hasta qué monto puede estar un procedimiento quirúrgico, por ejemplo. Ahora, en el siguiente artículo es el artículo 86, el cual es bastante extenso, pero podemos destacar las siguientes cosas. El primero es que todos tienen derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo. Este seguro social debe ser accesible independientemente de la capacidad económica y, no debe tener fines lucrativos. Pero además, el Estado debe garantizar la protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, etc. Muchísimas condiciones. ¿Y cómo se supone que el Estado podría llegar a hacer esto? Bueno, esto creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, como lo establece en la Constitución. Ahora, es importante destacar también que, a pesar de que también se establece de que este seguro social se le atribuyan los beneficios de las contribuciones directas e indirectas, la ausencia o la incapacidad contributiva no puede ser un motivo para excluir a la persona de la protección del seguro social. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que una persona no trabaje y no pague sus tributos, sean impuestos, sean tasas, etcétera, estas personas igual van a tener derecho a su seguro social. Esto presenta un cambio o es una diferencia a otras constituciones y a otros países donde solamente los trabajadores tienen derecho a su seguro social. Continuando, tenemos que los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias podrán ser administradas solas con fines sociales, es decir, todos los presupuestos que tengamos para la salud deben ser solamente para fines sociales. Finalmente, este sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica del Seguro Social, que es una ley orgánica especial. Finalmente, podemos hablar de estos artículos. Los aspectos más importantes de estos artículos es que relacionan a la salud en ciertas cosas. Por ejemplo, en el artículo 111 tenemos que el deporte y la recreación deben ser una política de educación y de salud pública, y el Estado debe garantizar los recursos para su promoción.
Tenemos que en el artículo 122 se dice que los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. Esto es muy importante, ya que a pesar de que quizás nos parezca un poco raro algunas conductas, algunas prácticas, nosotros debemos respetarlas siempre que se preserven los principios bioéticos. Luego tenemos el artículo 127, en el cual se dice que las personas tienen derecho a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro y sano, ecológicamente equilibrado. Esto vincula al Estado y los obliga a tratar de asegurar un espacio ecológicamente saludable, resguardar el ambiente, etc. También algo que me parece curioso de este artículo es que el Estado protegerá recursos genéticos y impide que el genoma de los seres vivos sea patentado. En el artículo 156 se hablan de las competencias del Poder Público Nacional, en el artículo 178 en las competencias del Poder Municipal y en el artículo 184 se habla de la descentralización y transferencia a las comunidades de la prestación de servicios de salud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las comunidades, previa demostración de sus capacidades, pueden estar encargadas de prestar atención en salud o diferentes servicios de salud a las comunidades. Esto así aligerando un poco las cargas de otras instituciones que se encargan también de la prestación de servicios de salud. Yo voy a hablar de la Ley Orgánica de la Salud. Voy a tratar de hacer un breve resumen o de resaltar los puntos más importantes de esta ley, cuyo título primero son las disposiciones preliminares. Son 3 artículos que considero que tienen mucha importancia dentro de esta ley. El primer artículo sirve de manera de resumen de todo lo que rige la ley como tal. Nos dice que la ley regirá todo lo relacionado con la salud en el territorio nacional, que sentará las bases y las directrices para la salud y también para la organización, el funcionamiento, el financiamiento y el control de los servicios públicos en Venezuela, así como también los derechos y los deberes de los beneficiarios de estos servicios, es decir, de los pacientes. También regula las actividades de los profesionales y técnicos de las ciencias de la salud y regulará los establecimientos de salud como tal. El artículo 2 nos define a la salud y la define como no solo la ausencia de enfermedad, sino como el completo estado de bienestar físico, mental, social y ambiental. El artículo 3 nos dice que los servicios de salud garantizarán la protección de la salud a todos los habitantes del país conforme a 5 principios, que son de universalidad, que se refiere a que todos los ciudadanos tienen derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación. Principio de participación, que indica que es deber y derecho del ciudadano participar activamente en la promoción y mantenimiento de su salud. Complementariedad, que indica que los diferentes niveles de atención deberían complementarse entre ellos para alcanzar la salud de los ciudadanos, así como los diferentes entes del gobierno, es decir, el Ministerio de Salud, las gobernaciones y las alcaldías deberían trabajar en conjunto para llegar a un buen funcionamiento del sector salud. Esto es lo que debería pasar. Principio de coordinación, que se refiere a la coordinación que debería existir entre los establecimientos de salud, tanto pública como privada, y la administración pública, cosa que muchas veces no pasa en la actualidad. Y el último principio es el principio de calidad, que nos dice que tiene que existir un control de calidad para que el servicio de salud que se presta en el país no sea deficiente, cosa que este principio tampoco se cumple en nuestro país en la actualidad. Luego la ley nos habla de la organización pública en salud,
por quienes está constituido, nos dice que el máximo representante y responsable del sector salud en el país es el Ministerio de Salud. Sin embargo, hay otros ministerios que también de una u otra forma tienen responsabilidad sobre la salud, y por eso se forma a través de esta ley el Consejo Nacional de la Salud, que está conformado por el ministro de Salud, por el director general del Ministerio de Salud, pero también por los directores generales de otros 9 ministerios. Entonces hay 10 ministerios que conforman el Consejo Nacional de la Salud. Así que no es solo responsabilidad del Ministerio de Salud, sino de varios ministerios. Y a nivel regional, el gobernador del Distrito Capital y los gobernadores de los estados, así como los alcaldes, son los responsables del sector salud dentro de su territorio. Seguimos con la atención médica. El artículo 28 nos dice que la atención integral de la salud de personas, familias y comunidades comprende actividades de prevención, promoción, restitución y rehabilitación que serán prestadas en establecimientos que cuenten con los servicios de atención correspondientes. Y conforme a esto, se clasifican los 3 niveles de atención médica. El primer nivel cuenta con una dotación básica para para prestar servicios de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento de forma ambulatoria y sin distinción entre motivo de consulta, edad y sexo. El segundo nivel también va a ser de forma ambulatoria, pero ya va a tener especialistas y sí se va a distinguir entre motivo de consulta, edad y sexo de los pacientes. Y el tercer nivel, que es el más especializado, atiende normalmente casos referidos del primer y segundo nivel de atención, y es el único nivel que cuenta con hospitalización. El artículo 58 del personal en ciencias de la salud nos dice que el ejercicio de las ciencias de la salud estará a cargo de personas de reconocida moralidad, idoneidad comprobada y provistas del título profesional correspondiente en dicha ciencia. Luego, el artículo 69 de esta ley, que es el último al que me voy a referir, habla de los derechos de los beneficiarios, es decir, de los pacientes. Nos dice que el respeto a su dignidad e intimidad es un derecho que tienen en todo momento. Tienen derecho a aceptar o rehusar su participación, previa información en cualquier investigación experimental, es decir, tienen derecho a un consentimiento informado. Tienen derecho a recibir explicación en términos comprensibles, y si por alguna razón de su enfermedad no pueden recibir esta explicación, tienen derecho a que se le explique a un familiar. Tienen derecho a negarse a medidas extraordinarias de prolongación de vida, siempre y cuando se haya comprobado de forma irreversible su condición, según la ciencia actual. Tienen derecho a una historia médica detallada y tienen derecho a pedirla una vez egresados. Tienen derecho a un trato confidencial en relación a la información médica de su enfermedad y de su tratamiento. Y tienen derecho a ser asistidos en establecimientos de atención médica que cuenten con los recursos necesarios. Otras leyes relacionadas con salud. Para hablar sobre estas leyes, primero debemos recordar que el derecho a la salud se encuentra por encima de otros derechos. Por ello, para poder ser garantizado, debe abordarse desde diferentes ámbitos fuera del área de la salud, y deben incluirse leyes en otras legislaciones que permitan cumplir lo que está escrito y pautado en la Constitución. Algunas de ellas que cabe destacar son la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, entre otras. Así como la Ley del Ejercicio de la Medicina, que dispone quiénes van a ser las personas que pueden ejercer la medicina en Venezuela y cuáles son los lineamientos que estas personas deben seguir. Se dispone que los profesionales legalmente autorizados para el ejercicio de la medicina son los doctores y doctoras en ciencias médicas, médicos cirujanos, médicos integrales comunitarios, las personas que podrán ejercer la medicina. Cualquier otra persona que por su naturaleza de acción médica no tenga que ser ejercida por un médico,
tiene que ser, que vaya a ser por una partera, una enfermera, cualquiera de estos tiene que ser supervisado por un médico. Asimismo, en su artículo 8 establece que para ejercer la profesión de médico en forma privada o en cargos públicos, es indispensable haber realizado al menos durante un año el cargo de médico rural o haber efectuado el internado rotatorio por lo menos durante 2 años. Ley Orgánica del Trabajo. El artículo 43 dispone la responsabilidad objetiva del patrono o patrona. Se establece que todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo que deben ser adecuados y son responsables por los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales ocurridos a sus trabajadores, sean estos o no responsables, es decir, haya sido por culpa del patrono o el trabajador por negligencia, ellos van a tener que tomar responsabilidad que va a ser establecida por esta ley dependiendo de las circunstancias. Otro artículo importante es el artículo 163, que se refiere a la provisión de centros de salud, donde se establece para aquellas empresas que ocupen más de 1000 trabajadores y trabajadoras cuyos lugares de trabajo se encuentren a más de 100 kilómetros de una ciudad que tenga hospitales o más, o cuando no se pueda recurrir a estos servicios por caso de que no haya medios de transporte, deberán tener un establecimiento de salud dotado con todas las necesidades tanto de atención médica como quirúrgica, según lo determinen las autoridades correspondientes. Como ya lo había mencionado, otra de las leyes importantes que incluye artículos referentes a la salud es la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que en su artículo 41 establece el derecho a la salud y a los servicios de salud, que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a disfrutar del más alto nivel de salud, de atención de salud, tanto física como mental, y asimismo tiene derecho a asistir a los centros de salud de carácter gratuito y de alta calidad, especialmente para prevención, tratamiento y rehabilitación de cualquier afección de salud. Asimismo, como se establece en la Constitución, en el caso de los pueblos indígenas, siempre debe considerarse la medicina tradicional, siempre que quepa en el caso, que contribuya a preservar su salud física y mental como opción de tratamiento. En su artículo 47 expone el derecho a ser vacunado, donde todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra enfermedades que sean prevenibles a través de vacunas. Entonces el Estado tiene la obligación de asegurar programas gratuitos y masivos de vacunación obligatoria para todos estos niños, niñas y adolescentes. Deben suministrarse y aplicarse las vacunas y los padres deben garantizar que este derecho sea cumplido, tanto en los lapsos que están indicados como la cantidad de dosis que estén establecidas. Otro artículo importante es el artículo 48, donde se habla sobre el derecho a la atención médica de emergencia. Esta atención médica de emergencia para los niños, niñas y adolescentes debe ser en todos los centros de salud, públicos y privados, donde llegue el niño con la emergencia. No pueden ser rechazados bajo ninguna circunstancia y no podrán ser trasladados si la emergencia pone en riesgo la vida del niño. Debe ser atendido inmediatamente, tenga o no tenga los recursos necesarios para pagar la operación. No podrá negarse la atención a los niños, alegando razones injustificadas como que no se encuentra presente el padre, que no hay representantes o responsables, o que el niño que no posee los documentos de identidad correspondientes, ni que no tiene recursos para, como ya había mencionado, para realizarse los procedimientos necesarios. También en el artículo 46, que habla sobre el derecho a la lactancia materna, el Estado y las instituciones privadas y los empleadores van a proporcionar las condiciones adecuadas que permitan la lactancia materna, incluso para aquellos hijos e hijas de madres que estén sometidas a medidas privativas de libertad. Así, finalmente, hablaré sobre el artículo 1 de la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, donde se establecen que las instituciones, normas y lineamientos de las políticas y los órganos, entes que permitan garantizar a los trabajadores y trabajadores condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la promoción de trabajo seguro y saludable,
la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Gracias. Ahora que ya hemos visto cuáles son las disposiciones legales en el marco de la salud a nivel nacional, cuáles son los entes que están encargados de garantizar su cumplimiento y qué implica el rango constitucional en la pirámide de Kelsen, podemos hablar sobre la norma supranacional. ¿Por qué la norma supranacional es una parte intrínseca del marco legal venezolano? Dos razones. La primera tiene que ver con los principios del derecho y se trata del carácter supranacional de la misma. Y la segunda es la jerarquía constitucional que ésta tiene. Para entender qué implica que una norma tenga un carácter supranacional, debemos partir de cómo funcionan las organizaciones internacionales. Existen organizaciones internacionales de cooperación que trabajan según los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. Es decir, cada país tiene la potestad de decidir qué quiere hacer y cómo hacerlo en cuanto a sus políticas. Por ejemplo, ningún país puede decirle a Venezuela qué debe o cómo debe hacer las cosas. ¿Qué sucede? En contraposición a estas organizaciones de cooperación, existen las organizaciones de integración o supranacionales. Estas organizaciones tienen objetivos que van más allá de simplemente cooperar. La intención, su razón de ser y de existir, es que se cree una entidad que tenga poder para construir principios y normativas que sean universales. Inevitablemente, para que un país pueda formar parte de una organización de esta índole, tiene que ceder hasta cierto punto ciertas competencias soberanas en las materias concretas correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de una organización supranacional, Venezuela sí debe aceptar que estas normas y estos principios universales le digan hasta cierto punto qué debe hacer y cómo lo debe hacer. Ya habiendo visto entonces que implícitamente el formar parte de este tipo de organizaciones de integración genera una norma de carácter supranacional que los países o los estados parte deben seguir, pasamos a el nivel explícito de la jerarquía constitucional que tiene la norma supranacional en nuestro país. A este respecto tenemos dos artículos en nuestra Constitución. El primero es el artículo 23, que establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos que Venezuela haya suscrito y ratificado tienen jerarquía constitucional, es decir, está situando a la norma que es emitida por estas organizaciones al mismo nivel de la Constitución, es decir, al nivel más alto posible dentro de la norma legal nacional. El segundo artículo es el 154, que establece que los tratados celebrados por la República tienen que ser primero aprobados por la Asamblea Nacional y luego ratificados por la Presidencia, con la excepción de aquellos tratados que nos invitan a aplicar principios que ya están expresamente reconocidos por la República, es decir, que forman parte de nuestra Constitución, como es el caso, según lo que ya hemos visto hasta ahora, de la norma relacionada con el reconocimiento del derecho a la salud y su garantía por parte del Estado. Entonces podemos concluir que debido al carácter supranacional implícito de esta norma, más la jerarquía constitucional explícita que estos artículos le otorgan, la norma supranacional forma parte del marco legal venezolano. Vamos ahora a hablar de algunos casos puntuales de la norma supranacional, tanto universal como regional, comenzando con la universal, en este caso con la Carta Internacional de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Esta carta tiene 4 instrumentos de derechos humanos, que son los siguientes. El primero es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En su artículo número 22 establece y reconoce el derecho a la seguridad social. Y en los artículos 25.1 y .2 establece no solo el derecho a la salud, sino a otros elementos o factores como el bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales, que nosotros conocemos como determinantes de salud. Y además con el apartado para la maternidad y la infancia. Esta declaración forma parte de lo que es el derecho consuetudinario, es decir, lo cumplimos porque es la costumbre jurídica. Luego, en 1966, aparecen 2 pactos, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que no nos compete en este momento, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este pacto sí hay mención más directa en relación al área de la salud. Tenemos el artículo 11, que nos habla de la importancia de un nivel de vida adecuado, el artículo 12, que expresa que debemos disfrutar del nivel más alto posible de salud, no solamente física, sino también mental, y el artículo 12.2, que establece las medidas que deben adoptar los Estados partes en el pacto para poder asegurar la efectividad en el cumplimiento de estos derechos. Estos 2 pactos tienen un carácter de tratados.
Los tratados son básicamente acuerdos, ya sea entre dos estados o entre un estado y una organización internacional. Y estos tratados tienen una diferencia importante con el derecho consuetudinario que habíamos visto en cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es que los tratados son vinculantes, es decir, el cumplimiento de lo establecido en los mismos es obligatorio para los estados parte. Luego, en 2008, aparecen 2 protocolos facultativos, uno por cada uno de los pactos que mencionamos, que establecen mecanismos de protección y de aplicabilidad de los 3 instrumentos de derechos humanos anteriores. Entonces aquí es donde empiezan a aparecer mecanismos como la posibilidad de hacer investigaciones, de establecer denuncias, etc. De modo que la mayor aplicabilidad de todos los principios y los derechos reconocidos por los instrumentos anteriores está dada por estos protocolos facultativos que, como hemos visto, son muchísimo más recientes. El hecho de que Venezuela haya firmado y ratificado estos instrumentos de derechos humanos implica que está sujeta tanto a la supervisión como a las investigaciones por parte de autoridades competentes de la Organización de las Naciones Unidas. Y recientemente, los resultados de dichas investigaciones, junto a factores como la gran ola migratoria o el cese de ciertos acuerdos comerciales, sobre todo con países del Caribe, ha generado toda una serie de pronunciamientos internacionales que han culminado en que se reconozca actualmente que Venezuela se encuentra en una crisis humanitaria muy importante, en la cual se han visto vulnerados varios de los derechos humanos, incluyendo por supuesto el derecho a la salud. Ahora, dentro de la norma supranacional regional, les traemos 4 casos específicos. En primer lugar, el Reglamento Sanitario Internacional, establecido en 2005 por la Organización Mundial de la Salud y que se encarga de manejar eventos agudos de salud pública, como es el caso de la pandemia de COVID-19, prevenir y controlar la propagación de enfermedades, ya sea a través de acciones nacionales en un país específico, en un contexto particular, o internacionales, y dar respuestas proporcionadas a los riesgos de salud pública, tratando de no interferir de manera innecesaria en el comercio internacional. En segundo lugar, tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y que cuenta con 2 entes importantes para proteger su cumplimiento o para garantizarlo, que son, 1, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, por ejemplo, puede establecer denuncias, y 2, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual pueden comparecer aquellos denunciados. En el caso particular de Venezuela, Venezuela estableció una denuncia en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dejó de reconocerla como un ente capaz de juzgarlos. Pero en 2019 esta denuncia fue retirada por la Asamblea Nacional y actualmente el país cuenta nuevamente con la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tercer lugar, tenemos el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, que es muy importante dentro del contexto de la Alianza Latinoamericana de Integración, que es la ALADI, y que justamente tiene una resolución dentro de la cual se da mucha importancia a esa garantía de la seguridad alimentaria y nutricional, sobre todo desde el punto de vista del comercio y de cómo subsanar estas deficiencias a nivel de comercio internacional que hacen que sea difícil cumplir o garantizar esa seguridad alimentaria. Entonces vemos como el espectro de acción es bastante amplio y llega incluso a nivel de tratados y acuerdos comerciales internacionales. Y en último lugar, el Consejo Suramericano de Salud, que forma parte de UNASUR y que justamente está dedicado a lidiar, aquí solamente una breve mención, con los asuntos de salud relacionados con los países que forman parte de esta organización. Como último compromiso internacional muy importante tenemos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que establecen dentro de una agenda que por los momentos va hasta 2030 una serie de metas concretas que los países deben alcanzar para cumplir con estos objetivos. Tenemos que el tercer objetivo está explícitamente relacionado con la salud y el bienestar. Sin embargo, hay por lo menos 5 objetivos más que actúan a través de determinantes muy importantes de la salud, como es el caso del primer objetivo, que es el fin de la pobreza, ya que conocemos que la condición socioeconómica puede actuar como factor de riesgo para múltiples enfermedades y dificultar el acceso a los servicios de salud. El hambre cero, donde evidentemente toma un rol importantísimo la nutrición de la población. El agua limpia y saneamiento, que es el sexto objetivo y que sin el cual no podemos lograr una prevención efectiva de las enfermedades de transmisión hídrica, por ejemplo. O el número 13, que es la acción por el clima y que justamente permite que podamos tener un ambiente que sea más sano, que sea menos contaminante, que disminuya la prevalencia de enfermedades, por ejemplo, respiratorias relacionadas con la contaminación ambiental, etc. Esto implica, por supuesto, que tiene que haber un trabajo que es intersectorial y que es multidisciplinario para poder generar el cumplimiento de estos objetivos y para que ese derecho
humano, que es la salud y que es fundamental para poder lograr el derecho más importante, que es el derecho a la vida, pueda ser garantizado a la población. Actualmente, Venezuela no ha cumplido con los objetivos establecidos de desarrollo sostenible según la Agenda para 2030 y además no ha participado en los reportes voluntarios de las Naciones Unidas para justamente hacer un seguimiento del cumplimiento de los mismos y las intervenciones adecuadas. Esa es la realidad que tenemos actualmente. Entonces queda en evidencia la gran importancia que tiene la norma supranacional en cuanto a que ésta permite que los países estén sujetos a un grado importante de escrutinio por parte de las organizaciones y entes internacionales, y cómo ese escrutinio es lo que genera el reconocimiento público tanto del cumplimiento como el incumplimiento de toda esta serie de principios, derechos y objetivos que hemos establecido, y cómo además esto permite que estas mismas organizaciones puedan intervenir en estas situaciones y hasta cierto punto mitigar las crisis que se puedan presentar al respecto. Ya para concluir la presentación, ¿qué vimos hoy? En primer lugar, que existen 3 niveles jerárquicos legales importantes, que son el nivel fundamental, el nivel legal y el nivel basal, que enmarcan todo lo que es el contexto legal, tanto sanitario como de otras áreas. En segundo lugar, que nuestra Constitución dispone la salud como un derecho social fundamental. En tercer lugar, que todo lo relacionado con la salud en el territorio nacional es regido por la Ley Orgánica de Salud y el máximo responsable de este sector es el Ministerio de Salud. En cuarto lugar, que el derecho a la salud está por encima de otros derechos y para poder garantizarlo es necesario incorporarlo dentro de otras legislaciones, aunque no estén directamente relacionadas con el área de la salud. Y en quinto lugar, que la norma supranacional forma parte del marco legal sanitario venezolano y reconoce a la salud y a sus determinantes como derechos fundamentales y elementos que tienen que ser atendidos para su garantía y consumación cabal. A continuación pueden ver las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.